Contacto Informativo presenta La Entrevista. Y bueno, esta mañana saludamos en la línea a Arely Torres Miranda, ella es activista muy conocida aquí en San Luis Potosí. Arely, muy buenos días. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto en saludarte. Buenos días, Helen, también y a todo el equipo. Muy buenos días, Arely. Bueno, pues está señalándose por parte de las autoridades, sobre todo de mujeres diputadas. La alerta de género está rebasada. ¿Tú así lo consideras? Totalmente. Mira, nosotras quienes integramos la mesa ciudadana de seguimiento desde la solicitud de esta alerta de género lo hemos señalado en diferentes ocasiones. Hay muchas voces, incluso hace una semana en un evento donde el presidente municipal de la capital nos invita a varias activistas y sociedad civil a integrar un consejo de alerta de género. Ulises Valencia señalaba de manera muy desafortunada que la alerta de género no sirve y que es algo que se está planteando a nivel nacional. Nosotras, activistas feministas, y no solamente aquí en San Luis, sino en todo el país, lo hemos dicho muy claro. La alerta de violencia de género es un mecanismo que costó mucho trabajo a muchas mujeres feministas antes que nosotras, feministas y no feministas, también hay que decirlo, en el que por primera vez el Estado implementa un mecanismo en una ley que permite evaluar, dar seguimiento, implementar políticas públicas que de manera urgente y específica ataquen una situación de emergencia. Entonces, no es que la alerta de género no sirva. Ese mensaje a mí me preocupa muchísimo porque lo que pareciera que están haciendo es desestimar este mecanismo, lavarse las manos y decir, no, lo que está mal es el mecanismo. A ver, seamos muy enfáticas en esto. El mecanismo de la alerta de género es un mecanismo fundamental con bases muy sólidas y que ha sido ejemplo en otros países. La gran problemática de la alerta de violencia de género es que quienes la deberían de estar implementando, aplicando y respondiendo a ella no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Para empezar, yo aplaudo muchísimo a la nueva comisionada de CONAVIM, a la doctora Candelaria Ochoa, que es una mujer de muchísimas bases feministas y de mucho trabajo con la gente, que ha hecho, que ha presentado una iniciativa acompañada por otras iniciativas, incluyendo una de la potosina Josefina Salazar, en donde mejoran y ponen esos dientitos que faltaban a lo mejor dentro de la alerta para hacerla más eficiente, ¿no? Hacen cambio en los procesos y hacen un cambio en los tiempos, sobre todo. Y entonces el trabajo de Candelaria ha sido muy claro en revisar cómo se estuvieron implementando estas solicitudes y estas declaratorias de alerta, ¿no? Es fundamental desde la integración de los grupos de trabajo, es fundamental desde cómo responden los gobiernos a esta, desde cuáles son las recomendaciones, ¿sabes? Hace 2 años y hace 1 año, desde hace 3 años, como ex consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Social, organizamos en el periodo 2012-2018 foros con las promoventes y las organizaciones civiles que dan seguimiento a estas alertas. Y algo que hablábamos muy claro era que las medidas que se recomiendan tienen que ver, sobre todo, con lo que no se ha cumplido en la ley y que eso no debería ser así. La ley de acceso ordena e indica cuáles son las políticas públicas que debe de implementar cada dependencia en los estados. Para mí, creo que el proceso correcto sería iniciar un proceso administrativo y de sanciones en el caso que sean necesarias de por qué no se está cumpliendo la ley. Y entonces luego ver cuáles son esas medidas estratégicas, urgentes, para atender una situación específica en un cuadrante específico. Entonces, no es cierto que la alerta no funcione. Lo que no está funcionando es la manera en que se implementa y las grandes simulaciones que lo vemos en todo el país que ocurren, ¿no? El cómo los indicadores es también una parte que se está modificando en estas iniciativas, donde no hay indicadores de impacto. Te dan de resultados y te pueden venir a decir, y capacité a 200 policías. Y luego, ¿cómo te impactan? Porque pareciera ser que se sigue haciendo lo mismo y que no está dando resultados. Entonces, a mí me parece que el planteamiento de las revisiones de las alertas es una buena estrategia y que más allá de lo que nos mandate la ley y de lo que si la alerta y de los indicadores y los informes de resultados, tendríamos que tener muy claro que es una obligación constitucional de los estados y del gobernador
y de las instituciones garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Arely, estando esta situación obviamente revisándose de la alerta de violencia de género, a la par pues siguen sucediendo feminicidios. El día de ayer la Fiscalía decía que tienen 15 casos de feminicidios ya como tal, y son 13 muertes de mujeres que no han sido catalogadas como tal. Ustedes desde el activismo, ¿qué cifras tienen? Tú recuerdo que hacías este recuento de muertes violentas de mujeres. ¿Qué tienen ustedes de datos? Fíjate, Jorge, qué bueno que lo mencionas, porque justo ayer he de confesar que dentro de los años que llevo trabajando el tema y haciendo este constante monitoreo, conteo, mapeo, investigación de feminicidios, con las situaciones de ayer tuve un momento en que justo veía los titulares, van tantas. Creo que tendríamos que dejar de decir las cifras y tendríamos que enfocarnos a la vida y a las historias de cada uno. Estamos hablando de mujeres que fueron asesinadas bajo un esquema de crueldad a quienes se les arrebató la vida. Todas y cada una de ellas tenía una historia de vida, tenía una familia, tenía una profesión, tenía estudios, tenía sueños, tenía familia. Creo que es importante, sí, la cifra, pero creo que tendremos que revisar punto a punto que estamos hablando de la vida de las mujeres, que estamos hablando que el impacto que tiene también entre la sociedad, la pérdida y cómo se arrancan estas vidas y cómo responde la sociedad a eso, ¿no? Creo que tendríamos que también empezar a cuestionarnos qué tanto nos estamos acostumbrando a las cifras y las vemos así, en un número frío. Y eso también tiene que ver con normalizar o naturalizar estos asesinatos. Creo que tendremos que regresar y detenernos a ponerles nombre e historia a cada una de ellas. Arely, ¿qué te parece cómo están llevándose las investigaciones en la Fiscalía y su vicefiscalía correspondiente? Obviamente, nunca va a ser suficiente, y lo digo en los términos de que estamos una vez más hablando de estas vidas. Conozco y reconozco mucho el trabajo de algunas personas dentro de la Fiscalía y la Vicefiscalía, pero también creo que se podría estar haciendo mucho más en materia de profesionalización, de equipamiento, de seguimiento y de, sobre todo, cómo los mensajes que se dan dentro o hacia la población son importantes. Yo creo que tendríamos que estar también revisando de manera muy clara con qué están trabajando para las investigaciones, cuáles son las herramientas que se les brinda, porque lo hemos platicado incluso con varias personas que obviamente no revelaré identidades. También mucha gente allá adentro se desespera y se frustra al no poder hacer todavía más por esta limitación en recursos o en capacidades, ¿no? Creo que dentro de estas capacitaciones tendríamos que estar hablando de una profesionalización aún más y una constante actualización en materia de dictámenes forenses, en materia de peritos, en materia de poder establecer bien cuáles son las causas y sobre todo la rapidez, ¿no? Porque cuando vemos cuántos feminicidios se han resuelto, cuántas sentencias hay y ojo, ¿cuáles son estas sentencias? No hay que olvidar que tenemos hombres feminicidas sentenciados con 10 años, que eso es una burla. Y el mensaje es claro para la sociedad. Estos feminicidas conocen y reconocen la impunidad y por eso siguen actuando. Arely, finalmente, ¿cómo ves el clima después de lo que sucedió con la marcha que realizaron las mujeres en la Ciudad de México, las marchas simultáneas que se realizaron en varias ciudades del país? ¿Cómo ves este clima de, yo lo veo así como de polaridad, porque pues muchas personas, hasta mujeres, dicen no fue la forma, pero pues también están las muertes de mujeres que no tienen que compararse o equipararse con los daños que pues ocasionan a estos monumentos? ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que han sido unas horas muy desgastantes en materia de estar recibiendo amenazas, estar recibiendo burlas, estar recibiendo cómo la gente es tan fácil a veces denostar el trabajo de mis compañeras feministas, que conozco
a muchas, a la gran mayoría de ellas, y que son quienes ponen el cuerpo y ponen la vida para hacer estos acompañamientos un sábado a las 4 de la mañana cuando el centro de justicia está cerrado, ¿no? O cuando en la Procuraduría no te quieren recibir porque no tienen médico o médica, ¿no? Me parece que tendríamos que revisar cada quien sus prioridades y sus privilegios, porque a mí siempre me va a parecer importante el patrimonio, pero me parece inaceptable que se compare un daño en patrimonio a lo que sufre cada una de estas mujeres que han sido asesinadas y que no han tenido las víctimas un acceso a justicia. Creo que también habla mucho de cómo esta polaridad, sobre todo, habla mucho de cómo cuesta a una sociedad este reordenamiento social, cuesta reconocernos a las mujeres como sujetas de personas, de derechos, como personas sujetas de derechos, y que sigue queriéndonos tranquilas y calladas, ¿no? Incluso el presidente de la República el día de ayer y hoy ha sido muy enfático, incluso amenazante en el tono de decir que sí, que podemos protestar siempre y cuando seamos pacíficas. Yo quisiera saber cómo se atreven a pedirnos ser pacíficas, que le pidan que sean pacíficos a estos feminicidas que violan, que queman, que mutilan a las mujeres. Creo que ha servido este tema para desviar lo realmente importante, que es, estamos hablando de mujeres asesinadas, de mujeres víctimas de violencia, de mujeres que se les arranca la vida, la dignidad, la tranquilidad, y no nada más a ellas, a sus familias, a sus hijos e hijas. Entonces, pues cada quien tendría que revisar muy bien sus prioridades. Ayer justo nos pasó un mensaje de una chica que decía que ella se disculpaba por habernos señalado y por habernos criticado, y que entendía desde la pérdida de una amiga suya por qué queríamos quemar todo y por qué estamos dispuestas en ir en una guerra contra estas estructuras patriarcales que siguen permitiendo la impunidad, la indolencia y los feminicidios. Así es. Muchísimas gracias, Arely, por estos minutos. Ya estaremos en contacto más adelante, porque esto sin duda es algo que hay que dársele voz, hay que darle tiempo. Y muchas gracias a ustedes en particular, Helen, a Adrián, a Jorge, porque siempre hemos encontrado nosotras como feministas las puertas abiertas con ustedes para poder hablar del tema, para poderlo ver desde la perspectiva diferente, y eso de verdad les agradecemos muchísimo por siempre darnos y brindarnos estos espacios. Gracias, Arely, que tengas buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego, pues ahí está Arely Torres Miranda, activista, que nos da este panorama sobre la violencia contra las mujeres. La entrevista.